want to thank you. Oh, gracias. Well, what a remarkable evening, and I also want to thank my colleagues at Democracy Now! For live streaming this event across the globe. This is a very special evening. It is historic, because before us you have two women, the first woman mayor of Barcelona, Ada Colau, and you have Alexandria Ocasio-Cortez, who has upended democratic politics in the United States, shocked the Democratic Party with her remarkable win. It was not close against the fourth most powerful Democrat in the House of Representatives, Joe Crowley. If she wins in November, she becomes the youngest woman ever to serve in Congress. Tonight, we're going to talk about a number of issues, most importantly, grassroots activism, what it means to be close to the base and stay there. We're going to be talking about global politics, politics in the age of Trump, whether here in the United States or in Spain. And what is the mechanism of getting a hold of those levers of power? And there, we wanted to start with Alexandria. If you could talk about how you think you achieved this victory, what exactly you did. Yeah, and I think that I do think that the way that we won in New York 14 is a model for how we can win almost anywhere. I knew from the outset that, I had no misconceptions of the fact that the New York political machine was not going to be doing me any favors. And so I tried to kind of come in as clear-eyed as possible. And I knew that if we were going to win, the way that progressives win on an unapologetic message is by expanding the electorate. That's the only way that we can win strategically. It's not by rushing to the center. It's not by trying to win, spending all of our energy winning over those who have other opinions. It's by expanding the electorate, speaking to those that feel disenchanted, dejected, cynical about our politics, and letting them know that we're fighting for them. So I knew that I had to build a broad-based coalition that operates outside of the traditional Democratic establishment, and that I had to pursue kind of an uphill journey of convincing activists that electoral politics is worthwhile. And the issues you ran on? And the issues I ran on were very clear. And I think it was an important part to us winning. Improved and expanded Medicare for all, tuition-free public colleges and universities, as well as trade schools, a Green New Deal, justice for Puerto Rico, an unapologetic platform of criminal justice reform and ending the war on drugs, and also speaking truth to power and speaking about money in politics, not just in general, but how it operates in New York City. And of course, that power was also the Democratic Party. Well, At this point, City, you were not just taking on, right, you were not just taking on the President of the United States. Right, no, and I in fact, I didn't take on the President much at all, because we know here in our district, we know that we're united against this administration. And for me, it was very important to not talk about what I was running against, but to talk about what I'm running for. Because to me, saying something like abolish ICE is an implicit rejection of the current administration's policies, and it's going a step further to advance the causes of justice. And explain what you mean by it. The immediate answer of Republicans and a number of Democrats were, you're for open borders, you're for no borders. Yeah, and that also kind of belies, I think, a misinterpretation of how immigration works in the United States. First of all, ICE is not BPD. That's a whole other issue that could potentially be up for debate. But what ICE is, when we talk about abolishing ICE, we're talking about ending family detention. We're talking about ending an agency and ending a practice and the structure that is not accountable to the U.S. Department of Justice, that often takes on things that look a lot like enforcement activities.
And so to have an enforcement agency that operates outside of the accountability of the Department of Justice, it's no surprise to see the violations of civil and human rights that we're seeing right now. Talk about what it means to be a democratic socialist. You know, I think for me, and I've said this refrain a couple of times, but it's because I think it's true. To me, what it means is that in a modern, moral, and wealthy society, no person should be too poor to live. That is what I believe. And to me, there is no other structure, party, movement that is asserting the basic level of economic and social dignity that should exist in the United States. So that's what that movement means to me. Mm-hmm. Ada Colau, to be a socialist in Spain. Well, now you have a socialist prime minister. I mean, you may have paved the way for this victory just in the last month. But talk about your rise, how you got involved with politics. Your win was 3 years ago, and the most famous picture of you was being dragged away by riot police, getting arrested for protesting yet another eviction in Spain. Yes, first of all, thank you so much for this opportunity. It's amazing, and I'm really happy to be here with you, with Amy, with Alexandria Ocasio, and all of you. It's better for me and for you, I think, if I speak in Spanish. So I use translation. Gracias, muchas gracias a Caracol, la cooperativa feminista, que nos va a ayudar con la traducción. Bueno, es verdad, hace 3 años, ¿no?, me entrevistaste, fuiste de las primeras, Amy, que me entrevistó después de la victoria, que fue una victoria de David contra Goliat, que en muchas cosas puede recordarme la victoria ahora de Alexandria, ¿no?, porque es verdad que fui la primera mujer alcaldesa de Barcelona, pero es más que eso, porque fui la primera mujer de origen humilde, de familia trabajadora. Eso no había pasado nunca, siempre habían gobernado hombres de unas ciertas élites, ¿no?, que más o menos de izquierdas, pero que tenían un cierto entorno, ¿no?, de conocimiento y de relaciones políticas. Yo no conocía, digamos, a nadie del poder, no me había relacionado con nadie del poder hasta entonces, ni yo ni la gente que me acompañaba, ¿no?, porque no voy sola, evidentemente sola es imposible hacer algo así, hay un equipo de gente muy comprometida. Y teníamos la característica de ser, pues, personas que no veníamos de las élites, veníamos del movimientos sociales, del activismo por los derechos humanos, de familias trabajadoras. Y no solo fui la primera mujer alcaldesa de Barcelona, sino también la primera alcaldesa y el primer gobierno que nos definimos como feministas, ¿no?, que eso tampoco había pasado. Entonces forma parte, yo creo, de un cambio que es mucho más amplio, que no es solo Barcelona, porque seguramente solo en Barcelona no habría sucedido, sino que es un movimiento que está pasando, estuvo pasando en Cataluña, en España, pero también en muchos lugares de Europa y también aquí. Han sido movilizaciones masivas los últimos años contra los recortes, contra la política de la austeridad, contra la corrupción, por cambiar las formas de hacer política, por feminizar la política, por poner las personas en el centro, por cambiar la relación entre el poder político y el poder económico. Esto yo creo que es un movimiento que se ha visto en países árabes, se ha visto también con el 15M en España, se vio aquí también con Occupy, se vio en muchos puntos del mundo y van habiendo diferentes momentos, pero también ese movimiento plural y diverso que quiere cambiar las cosas, pues también llega a las instituciones, ¿no? Y yo creo que tanto Alexandria como yo pues somos ejemplo de ese movimiento plural que ahora también llega a las instituciones porque creemos también que es nuestro momento, ¿no? I mean, you were taking on the major institutions and powers of your country. I mean, when you were arrested protesting yet another eviction, you were arrested protesting a bank evicting yet another family. Yes. So talk about what that meant and how that movement grew in the streets of Spain and how you then went. And I think you touch on this, Alexandra. You not only had to battle those in power, but those who you were used to working with at a grassroots level to convince them that electoral politics is where they should put their energy. Mayor Colau.
Sí, nosotros ganamos también, yo creo, por ese divorcio, esa separación entre las instituciones y la ciudadanía, ¿no? Desde hace muchos años se veía a un poder político que con diferentes partidos, pero que gobernaba para una minoría, y que la vida de la gente es cada vez más difícil, con desalojos, con los bancos que estafaron a millones de personas, con precariedad laboral, con corrupción. O sea, no es un problema de que no hay dinero, sino que el dinero está peor gestionado que nunca, ¿no? En pocas manos, y las familias cada día con más dificultades y con más precariedad. Entonces, bueno, yo participé del movimiento por el derecho a la vivienda, donde paralizamos pues, miles de desalojos, y ese movimiento continúa, ¿no? Yo pasé a la política institucional, pero ese movimiento continúa porque evidentemente estamos hablando de poderes globales, ¿no? El poder financiero no es un poder de Barcelona, es un poder global, donde hay que contrarrestarlo con un movimiento democrático también a nivel global, pero que también tiene que tener su expresión local, ¿no? Entonces, pues antes desde los movimientos sociales, ahora desde la Alcaldía de Barcelona hacemos, ¿no?, esa reivindicación de decir la política tiene que servir para la mayoría de la población, no para una minoría. Es algo muy de sentido común, es muy obvio, pero el sentido común se había olvidado durante mucho tiempo. Entonces, estamos aquí para recordar que la política democrática tiene que responder a las necesidades básicas de la gente. Entonces, el poder financiero busca hacer el máximo beneficio a corto plazo. Hace falta un poder político que represente a la gente. Hace falta un poder político que ponga límites, que ponga freno a la especulación y que diga hay derechos humanos básicos como la sanidad, como la educación, como la vivienda, que no pueden ser objeto de especulación porque generan auténtica sufrimiento y crueldad, y por lo tanto hay que defender los derechos humanos desde el poder político. Entonces eso se hace desde los movimientos sociales, que son siempre los más importantes. Los movimientos sociales son los más importantes porque son los que históricamente marcan el camino y conquistan derechos y libertades, pero también hace falta gente en las instituciones que reconozca esos movimientos sociales como interlocutores y efectivamente obedezca a la ciudadanía desde el poder público. You're here in the United States for a very brief time. You're going back tomorrow. Yes. You're at the United Nations. You're taking on Airbnb, Uber. Talk about how that fits into your politics. Sí, nosotros hablamos de Fearless Cities, ¿no? Hicimos un encuentro hace un año en Barcelona y vinieron experiencias de aquí, de New York y de muchas otras ciudades americanas. Y hacemos este movimiento de Fearless Cities que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Porque necesitamos población sin miedo, ciudades sin miedo y poderes políticos sin miedo para defender a la gente frente a grandes capitales especuladores y depredadores de la vida humana, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema turismo fue de los primeros temas que nosotros llevamos a la alcaldía cuando ganamos, porque en Barcelona pues, nos gusta mucho el turismo, nos gusta que nos visiten, es algo positivo, somos una ciudad abierta, cosmopolita, pero queremos que la ciudad sea para vivir, no solo un escaparate para el turismo. Entonces, cuando nosotros llegamos, había un descontrol absoluto, habían miles de apartamentos ilegales para el turismo que generaban muchos problemas, por ejemplo, la especulación con la vivienda y los precios de la vivienda que acaban expulsando a gran parte de la población de nuestros barrios. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos que defender a nuestros barrios frente a la especulación y le dijimos a las plataformas globales como Airbnb y otras que no podían anunciar apartamentos ilegales en sus páginas web porque eso era ilegal y porque además hacía mucho daño a nuestra ciudad, ¿no? Y Airbnb no es un pequeño propietario, es una plataforma global que hace millones y millones de dólares de beneficio y que cotiza en bolsa. Airbnb no está acostumbrada a que nadie le exija, ¿no?, que cumpla con la legalidad, y al principio nos dijeron que no iban a hacer caso al Ayuntamiento de Barcelona, pero entonces nosotros, que no tenemos deudas con ningún poder económico, les pusimos una multa de 600.000 euros, que no les había pasado nunca, ¿no? Entonces, cuando pusimos la multa de 600.000 euros, Airbnb se sentó a hablar con nosotros, cambió de actitud, funcionó,
Y ahora, muy simpáticamente, tenemos otro tipo de relación y hemos conseguido que quiten miles de apartamentos turísticos ilegales de su página web y que nos cedan sus datos, que es algo muy difícil para vigilar y controlar que no hayan apartamentos ilegales en esa web. O sea que se demuestra que incluso un poder global como Airbnb, si hay voluntad política, si hay políticos y gobiernos sin miedo, si hay una fuerza ciudadana y un movimiento social, se puede poner límites y se puede defender a la gente frente a la especulación, como en este caso, ¿no? I also want to ask you about immigration. I mean, Barcelona is a welcome refugee city. You consider yourself to have an open port. But before we go to that, I wanted to turn to Alexandria, because when we were trying to interview you a few days before Election Day, primary day, on June 26th, some might have considered you crazy, others incredibly brave and compassionate. You left your district. You weren't campaigning there. You went to the border. You went to Brownsville. You went to areas there where children were being separated from their parents. And in the end, your plane was very late even in coming back, and this was right before the primary day. Yeah. But talk about what is happening in this country today around immigration. Just hours before we're meeting now, a judge has ruled that families who have just reunited with their children, who Trump had snatched from them in the last weeks, cannot be deported. The judge has put a halt on deportations. Why did you go to the border, and what do you think needs to happen? Well, I went to the border because our nation is in a moral crisis, and there is no convenient time for us to stand up against human rights violations. And every day that we allow these 2,000 children that have been ripped from their parents, which is an internationally recognized human rights violation. This is being done in our name. This is being done in representation of us as United States citizens. Every day that we allow the continued violation of those children's rights is the day that I believe the moral character of the United States is at stake. So for me, it wasn't a question of whether I should go down there. If we have to have a rapid response. And I think every day that we go on, especially a day when something that heinous happens, we have to occupy all of it. We need to occupy every airport. We need to occupy every border. We need to occupy every ICE office until those kids are back with their parents, period. And it's not, I may have had a primary 3 days after I went down there, but we're not going to win if we don't stand for anything. And we have to show people that we're willing to walk the walk and put our money where our mouth is. Right through these last weeks, I mean, when President Trump ran for the presidency, the first day he talked about Mexicans as rapists. Now he's talking about Mexicans as animals. Your response to President Trump, this policy that has been stopped by judges, but now he is trying to control the Supreme Court and the decisions that would go to that level? Well, I think that the best way that we respond to what can widely be recognized, I think, as rising fascism and his policies of it, is that we have to go into ourselves and into our communities and mobilize ourselves. We need to be ready when the next time, or if this happens again, we need to be ready to drop everything and go straight to LaGuardia Airport. We need to be ready to drop everything and go straight to our local ICE agency. Because this is not someone that is going to be capable of being convinced through a nice conversation and a chat over coffee, or even an excoriation on live television. This can only be blocked through our own action. Ana Colau, refugees welcome city, Barcelona, an open port. What does that mean? And also, because you're here in the United States, if you can comment on Trump's policy from taking children from their parents. Now, he has issued an executive order saying they won't do that. But there are nearly 3,000 children that have not been reunited with their parents.
I have no words with this. I'm a mother, so, and I want to thank you, all of you, that resist to these migrant policies of Trump. Because you say, no, it's a moral crisis, but it's also a political crisis, because it's about democracy. No? And democracy, it's for all. If not, it's not democracy. No? Entonces, yo creo que o sea, es muy grave lo que está pasando en Estados Unidos, no se puede permitir porque es la crueldad, es la deshumanización. Si se permite deshumanizar la política, la democracia muere. Por lo tanto, hay que saber que no solo es inhumano y cruel por los niños y los padres que están siendo ahora separados, sino que realmente se está permitiendo cualquier cosa. O sea, mañana puede ser cualquiera y quiere decir que la democracia termina para todos y los derechos humanos terminan para todos. Entonces, resistir a esa política cruel e inhumana es una obligación de todos nosotros, moral y política, y tenemos que juntar fuerzas para hacerlo. O sea, tenéis toda nuestra ayuda desde Barcelona para resistir a esa política inmoral. Pero al mismo tiempo tengo que decir que nosotros también necesitamos vuestra ayuda, porque Europa ha sido tradicionalmente muy arrogante y se ha considerado un territorio de derechos humanos y de democracia, y Europa ahora es incluso peor que esta política de Trump, porque en Europa, en nuestro mar Mediterráneo, ¿no? Barcelona está en el mar Mediterráneo, en el mar Mediterráneo no solo sufren, sino mueren miles de personas, mueren niños y niñas por la política migratoria europea. Están muriendo ahogados cuando se podría salvar sus vidas, pero Europa los condena a morir ahogados. A mujeres, a hombres, a personas mayores, a niños que hoy, cada semana, están muriendo en el mar Mediterráneo por culpa de Europa. Eso es insoportable, es directamente insoportable, nos avergüenza, nos llena de rabia, nos hace llorar y nos obliga a actuar, ¿no? Entonces, estamos denunciando la política de los Estados europeos, estamos presionando para cambiar esa política y buscamos, las ciudades no tenemos competencias en inmigración, pero buscamos estrategias imaginativas y, por ejemplo, hay una ONG, que es Open Arms, que está haciendo lo que deberían hacer los Estados, está salvando las vidas humanas en medio del mar para la vergüenza de Europa, y esa ONG lo hace con muy pocos recursos, con los recursos de la sociedad civil, y entonces somos muchas ciudades que hemos dicho, pues nosotros queremos trabajar con vosotros, y hemos hecho una política paralela a los Estados y hacemos un convenio, ayudamos económicamente, políticamente a esta ONG que salva personas y que hace pocos días pudo traer a personas rescatadas al puerto de Barcelona. Que no es una solución, porque la solución tiene que ser estructural y tiene que ser de toda Europa, pero se demuestra que efectivamente es una cuestión política y es una cuestión de voluntad, ¿no? Entonces, cuando Barcelona dice que es ciudad refugio, por ejemplo, colabora con este barco que está salvando vidas humanas en el mar, denunciamos en Europa y hacemos acciones incluso jurídicas para denunciar la política migratoria, o también hacemos que nuestra ciudad al máximo posible sea una ciudad de derechos, ¿no? Entonces, todas las personas que llegan, nosotras las reconocemos, aunque el Estado no las reconoce, pero nosotros le damos un papel del municipio de Barcelona para que puedan tener asesoramiento jurídico, acompañamiento psicológico, acceso a la sanidad, acceso a cursos de idioma, una serie de ayudas, incluso alojamiento, porque nosotros son vecinos, son personas que para nosotros existen, para el Estado no existen, pero para nosotros sí. Entonces es una política difícil, es una política de resistencia, es una política con muchos límites y con mucho sufrimiento, pero es una política que la vamos a dar hasta el final, porque sabemos que si nos deshumanizamos y aceptamos esas políticas migratorias racistas, profundamente racistas, es el fin de la democracia. Entonces hay que luchar y hay que ponerlo en primera línea de la lucha, ¿no? I want to let people know that we're going to be taking some cards, and if you have questions, you can put them on the index cards, and they're going to be handed up. Your assessment of President Trump, Mayor Kalal. No sé si tengo que reprimir mi vocabulario o no hace falta. No, ahora no quiero hacer broma porque es algo muy serio, ¿no? En realidad, o sea, para mí Donald Trump es la peor política posible, es la utilización del poder para hacer daño, ¿no? Y para causar sufrimiento. Entonces creo que no hay nada más horrible que eso.
podría criticar su estilo, su mala educación, pero para mí lo peor es que se utilice el poder para generar sufrimiento y crueldad. Entonces creo que no hay nada peor que eso, ¿no? Y desde ese sentido, pues Trump me genera todo el rechazo del mundo. Pero no quiero banalizar, porque Trump es una expresión que también tenemos en Europa, donde surge la extrema derecha, donde vuelven a surgir movimientos fascistas, algo que nos parecía imposible después de la Segunda Guerra Mundial. Y tenemos que preguntarnos por qué ha ganado Trump y por qué resurge la extrema derecha y el fascismo en Europa. Y yo creo que también eso pasa por un fracaso de las políticas de izquierdas, por una socialdemocracia que compró el paradigma de la derecha, del neoliberalismo, y aceptó privatizar servicios públicos, aceptó mercantilizar bienes comunes como el agua, como la vivienda, y lanzó el mensaje de que no había alternativa, de que el modelo neoliberal, privatizador, precarizador, era el único posible. Y eso creo que está en la base también de la victoria ahora de fenómenos de extrema derecha como los que estamos viendo y que creo que también Trump representa. Creo que también hay un elemento nuevo, eso creo que es un elemento más histórico, ¿no? El fracaso de la socialdemocracia y de partidos de izquierdas tradicionales. Pero hay un fenómeno más nuevo que desde los movimientos progresistas tenemos que saber analizar, ¿no? Y no hay que banalizarlo, que es que estamos en un mundo global, en un mundo globalizado. Y en el mundo globalizado hay muchos miedos. Hay miedo de la gente que es un miedo racional, es un miedo legítimo, ¿no? Hay miedo a perder el trabajo, hay miedo a que cuando seamos mayores no tengamos pensión, hay miedo a que nuestros hijos vivan peor que nosotros, hay miedo a perder la casa, o sea, hay miedo a poder sufrir muchos tipos de violencia, los atentados terroristas. O sea, hay muchos miedos asociados a la globalización que generan ansiedad, que generan incertidumbre en la población. Y creo que es nuestra obligación mirar de frente estos miedos, no fingir que no existen, no minimizarlos, porque creo que eso sí lo ha sabido hacer Trump, lo han sabido hacer movimientos de extrema derecha. Y lo que tenemos que encontrar son formas alternativas de dar respuesta a esos miedos. Desde las ciudades, ¿no? Es una de las cosas que hacemos. La ciudad es el lugar de la proximidad, es la política de la vida cotidiana, es la política de la comunidad, ¿no? Y creo que desde la comunidad es desde donde podemos transformar los miedos en esperanzas, porque en la comunidad todos somos vecinos, todos nos conocemos. Entonces es más difícil generar el relato de Trump o de la extrema derecha en Europa, el relato de nosotros, ellos, los ganadores, los perdedores, los de dentro, los de fuera que nos vienen a invadir, ¿no? Eso en la proximidad es difícil, somos todos vecinos y juntos luchamos por conquistar derechos, por conquistar libertades y por enfrentar nuestros miedos. Por eso nosotros hablamos de Fearless Cities y hablamos de que la ciudad es esa oportunidad de generar otro tipo de respuesta política a unos miedos que existen, que son reales y que tenemos que buscarles una respuesta que no sea más miedo, como es la respuesta de Trump, ¿no? This is a question for Alexandria. Is there a difference between your positions as an activist and as a candidate, particularly in the ability to be critical of the human rights violations committed by Israel? Well, I think that I don't think that there's a huge difference. I do think that as we approach issues like these, and sometimes we hope that there's a lot, I mean, candidates are, the inherent nature of being a candidate and being in a political office means that my job is to be criticized and my job is to be held accountable. That is my job. So in there being a difference, there's a functional difference there. I do think that sometimes, especially coming into this, going straight from activism to being a candidate or to being a person who potentially, it looks like will be holding political office soon, I think we expect our politicians to be perfect and fully formed and on point on every single issue, and it's a profound disappointment sometimes, or it's an outrage when we aren't. But I think that the way I've operated is the way that I've always operated, where whenever there's an issue that I feel like I need more background on, that I need to engage in dialogue more on, build consensus more on, that is what I do. And in this
issue in particular, one of the things that I'm pursuing is sitting down with lots of activists and sitting down with lots of leaders and figuring out exactly what this position looks like in the progressive movement. This is a follow-up to that. How do you see the movements for sovereignty and decolonization from Puerto Rico to Palestine to Spain as linked? And we'll begin with you and then move on to the Mayor Khalal. Well, I think the first question, and the mayor kind of spoke to this a lot as well, is about democracy and how much a person's voice is actually being translated into fair democratic representation. In Puerto Rico, we continue to see the perpetuation of second-class citizenship in the United States. We have 3 million people that are not allowed to vote in federal United States elections, that do not have federal representation in the House, that do not have federal representation in the Senate, that cannot vote for U.S. presidential elections. 5,000 people in Puerto Rico have died in the last several months since Hurricane Maria, members of my own family included, and nothing happens. Our media doesn't talk about it, our politicians don't care, and there is absolutely no response to the political enfranchisement of Puerto Ricans, and I think on a base level, that is how these three movements are linked. Because to me, it's no surprise that there's a humanitarian crisis in Puerto Rico, because if we had electoral college votes, then perhaps people would be more responsive, but we don't. And so long as we allow a people to lack democratic and true representation in the places and the governments that make decisions for them, then those people will continue to be oppressed. Are you still for a two-state solution with Israel and Palestine? Well, I think this is a conversation that I'm engaging with activists right now, because this is a huge, especially over this weekend. And this is a conversation that I'm sitting down with lots of activists in this movement on. And I'm looking forward to engaging in this conversation. And Mayor Khalal, your perspective on the Israeli occupation and what's happening in the occupied territories, what's happening now in Gaza with 14,000 Palestinians wounded, somewhere around, over 130 Palestinians have been killed during their protests since March 30th, the Right of Return March. Sí, nosotros hemos condenado duramente esa acción que vulnera los derechos humanos, que vulnera las resoluciones de Naciones Unidas, y repetidamente lo hemos dicho, Barcelona es una ciudad de derechos humanos y por lo tanto no vamos a ser cómplices de esos silencios o de esas indiferencias, que el mensaje que lanzan es que hay algunas poblaciones que son de segunda categoría y se les pueda masacrar y se le puede vulnerar los derechos humanos y aquí no pasa nada, ¿no? Entonces, eso, insisto, cuestiona nuestra propia democracia y en realidad nos convierte en una sociedad débil, ¿no? Yo creo que una sociedad fuerte es la que es valiente y dice, esto no se va a hacer en mi nombre, ¿no? Entonces, con el tema, por ejemplo, de Gaza, han habido muchas presiones de Israel sobre los políticos, por ejemplo, en España, para que no hubieran posicionamientos. En eso Barcelona hemos sido muy claros, o sea, vamos a denunciar cualquier vulneración de derechos humanos, cualquier asesinato, y hemos, de hecho, establecido relaciones de cooperación con los movimientos también que ahora mismo pues, en Gaza o en Palestina luchan por los derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión de mínimo democrático e, insisto, creo que Europa se debilita cuando no se posiciona claramente en una crisis humanitaria como esta o cuando mantiene una política migratoria que condena la muerte a miles de personas. Y creo que también Naciones Unidas, esto lo decíamos esta mañana también en Naciones Unidas, cuando Naciones Unidas no es más contundente y actúa para forzar que resoluciones sean cumplidas, se desprestigian las instituciones democráticas y las instituciones democráticas cada vez son más débiles y en cambio grandes poderes transnacionales son más fuertes si no hay una convicción democrática que se defiende sobre todo en los casos más difíciles, no en los más fáciles, ¿no? Es en los conflictos más difíciles donde hace falta más firmeza moral y política. Y en ese sentido, pues creo que ahora grandes instituciones como Naciones Unidas, como la Unión Europea, están en crisis y hay que reconstruir la democracia desde abajo, con la ciudadanía, desde las ciudades,
para defender esos valores fuertes democráticos que son los únicos que pueden permitir unas relaciones justas mundiales que den un horizonte de esperanza. We at Democracy Now! Recently returned from Western Sahara, another occupation, in this case the Kingdom of Morocco. Can you comment on this, the activism against the occupation of Western Sahara is most intense outside of Western Sahara in Spain? Sí, bueno, tiene que ver con una serie de relaciones internacionales históricas injustas, de colonización, de depredación, donde ha habido unos países del norte que han colonizado, han saqueado los bienes comunes de muchos de esos territorios, han generado corrupción, han generado mucho dolor y luego intentan quitarse la responsabilidad sobre todo ese daño causado, ¿no? De hecho, muchas migraciones de conflictos del sur tienen que ver con las políticas del norte, ¿no? O sea, Estados Unidos, Europa es principalmente responsable de muchas de las guerras y de las injusticias que hay en países del sur. Por lo tanto, es un tema de que hay que cambiar completamente las políticas internacionales, si no, los conflictos van a permanecer. En el caso del Sáhara es un conflicto histórico, donde también se están vulnerando las resoluciones de Naciones Unidas y donde España tiene una responsabilidad directa que tiene que ver también con la política actual que hoy sigue haciendo, por ejemplo, con Marruecos, ¿no? España, igual que otros países europeos, intentan bloquear la inmigración haciendo acuerdos que vulneran los derechos humanos para que la gente no suba hasta Europa. Cosa que es inútil, porque cuando la gente huye del horror, de la violación, de la tortura, del asesinato, nosotras también huiríamos, ¿no? Y en España, además, mucha gente, muchos abuelos nuestros tuvieron que huir por la guerra civil y por el fascismo. Entonces, es nuestra obligación abrir las puertas para estas personas que están huyendo del horror. Lamentablemente, España, igual que el resto de los países de la Unión Europea, hacen acuerdos con Marruecos, con países como Libia, donde se están vulnerando los derechos humanos de forma sistemática para intentar contener la inmigración. Y con eso no solo no resuelven el problema, sino que lo complican mucho más y causan todavía más dolor. Can you talk about cities as a major force for change, from Barcelona to New York? Bueno, como ciudades del cambio nos queda mucho por hacer, pero tú me has preguntado por la importancia de las ciudades para el cambio. ¿Es esa la pregunta? Sí, ¿no? Yo creo que desde las ciudades hay muchos límites porque los grandes poderes son globales, la especulación financiera, la especulación con la vivienda, los grandes oligopolios de la energía, el turismo es un fenómeno global. Entonces, desde las ciudades hay límites, pero al mismo tiempo, precisamente porque somos el lugar de la vida cotidiana, el poder de la gente está concentrado en las ciudades. Y yo creo que eso lo estamos viendo ya en muchos casos, ¿no? En la lucha por la vivienda, en la lucha por la energía, en la lucha por el agua, en la lucha por la mejora de la democracia, de la participación, la lucha por la transparencia, contra la corrupción. La mayor parte de esos movimientos se dan en las ciudades, ¿no? Entonces, en las ciudades se producen las grandes desigualdades, pero en las ciudades también se están produciendo esos grandes movimientos sociales que se convierten en la gran esperanza para reconstruir la democracia desde abajo, porque al final todos estos temas que estamos hablando, al final la discusión es sobre si nuestra democracia es solo formal o es una democracia real, ¿no? Y para que sea real necesita protagonismo de la gente. Y el espacio, digamos, privilegiado para ese protagonismo de la gente somos las ciudades. Y en ese sentido las ciudades tenemos mucho poder y yo creo que vamos a tener cada vez más poder. Poder en el sentido positivo, poder como capacidad de transformación de la sociedad, ¿no? Yo creo que el siglo XXI va a ser el siglo de las ciudades, el siglo de las mujeres y del feminismo. Creo que hay un gran movimiento a escala global que es la gran esperanza, que lo puede transformar todo, absolutamente todo, ¿no? Porque luchar por el feminismo es luchar por la democracia, es luchar por la igualdad, es luchar por las personas migrantes, es luchar por una economía justa. Por lo tanto, creo que la lucha contra el patriarcado y un movimiento feminista global asociado al movimiento de las ciudades y también creo que otro tema estratégico que tenemos que ocupar también es el de la tecnología. Ahora hay en curso una revolución tecnológica que lo está cambiando todo. O sea, estamos ante una
una revolución industrial, ¿no? Una nueva revolución industrial. Y la tecnología está cambiando las relaciones económicas, las formas del trabajo, las relaciones personales, las formas de participación política. Entonces creo que es muy importante que la ciudadanía y las ciudades, por ejemplo, hagamos una política de democratización de la tecnología y que la tecnología no se convierta en la nueva forma de dominación del siglo XXI. Entonces creo que las ciudades tenemos que hacer políticas de open data, de acceso a las tecnologías y de feminización también. Creo que las mujeres tenemos que impulsar que hayan programadoras, ingenieras que tomen las riendas de esa revolución tecnológica y conviertan esa revolución tecnológica no en otra forma de dominación del capitalismo, sino en una revolución democrática desde abajo con protagonismo de las mujeres. Creo que eso es una responsabilidad que tenemos. And cities. Yeah, I think cities are front lines. I think cities they are autonomous in a lot of ways, and the capacity for cities to organize and mobilize, I think, is in some ways exceeds that of even Congress, because the Congress is designed to function as slowly as humanly possible, and cities are the laboratories for the nation. You know, that's why here in New York City we have universal pre-K that's rolling out. We've tested and tried out policies. That's why the idea of a true sanctuary city is so revolutionary as well, because mayors, city governments have a very strong ability to operate radically different than the federal government does, and to kind of create these little enclaves of a future and craft the future that they see fit. So I think that cities are enormously powerful in moving the needle forward on housing policy, healthcare, education, and addressing climate change. You know, you just look at the Paris Agreement and what happened there when President Trump pulled out of the Paris Agreement, and then you had this wide coalition of American cities that came out in saying that they would pledge to the standards of the Paris Agreement anyway. And so we at least have almost every major city in America that is going to hold itself by those standards, despite the fact that the President of the United States has pulled out. So I think that cities are a real opportunity for us to experiment with these policies and to also reject the argument that these things don't work, that housing as a right doesn't work, that healthcare as a right doesn't work, that, you know, if you expand it to states, that universal college and trade school education doesn't work, because we can prove that they do on municipal and statewide levels. Will you use your platform to address police injustice against African Americans? Absolutely. You know, I think for me, my district contains Rikers Island, as you noted, and I interpret that as a moral and ethical responsibility to advocate for criminal justice reform, and to ensure that we bring justice to the long, long legacy of mass incarceration and beyond. Ada, do you have any advice for Alexandria as she transitions from activist to politician? I'm taking my notes. No, yo veo a Alexandria muy bien, porque hace falta no tener miedo, y lo que sí es verdad es que la política institucional puede ser mucho más frustrante que la política social, ¿no? Porque sí que es verdad que en la política institucional hay una lucha por el poder, y la lucha por el poder en algunos casos, en otros no, pero en algunos casos saca lo peor de la humanidad. Eso es así. No es por casualidad que la política institucional está muy desprestigiada, ¿no? Y yo, 3 años después de ser alcaldesa, a día de hoy, todavía hay una parte de la política institucional que me deprime profundamente. Para nosotros es muy importante estar fuera de la institución, ir a los barrios, seguir con el contacto con la gente, porque eso te da la verdad de la política, te da la realidad de la política. Luego hay un micromundo de la política institucional, que es la lucha de poder entre partidos y poderes económicos, que es un micromundo
pero que en realidad está muy sobrerepresentado y acostumbrado a tener el monopolio del poder, ¿no? Entonces, romper esa frontera de la política institucional creo que es una de las misiones que personas como nosotros tenemos para que las instituciones realmente representen a la mayoría de la población y no a una minoría. Entonces, claro, entrar en la política institucional quiere decir que, a mí me lo preguntaban mucho, cuando empecé a ser alcaldesa, ¿ahora eres activista o no eres activista, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Porque esto no había pasado hasta ahora, entonces ahora esto cómo es, ¿no? Yo decía, no, yo precisamente porque he sido activista, sé que ahora no soy activista, pero tengo los mismos objetivos que cuando era activista. Pero ahora tengo una responsabilidad diferente. Soy alcaldesa, tengo que representar a toda la población y a mí me van a exigir resultados, ¿no? Entonces, soy responsable de que la institución haga lo máximo posible para cumplir con nuestros compromisos. Entonces, la función del activista es exigir al poder público que haga el máximo posible. Cuando tienes responsabilidad institucional, tu responsabilidad es pelearte cada día con las contradicciones, con los límites, con la imperfección para conseguir más y más poder para la gente. Entonces, creo que la responsabilidad y la acción es diferente como alcaldesa que como activista, pero el objetivo es exactamente el mismo y eso es lo que no hay que olvidar, ¿no? Gracias. A friend from Spain writes, Mayor Colau, what will be different about Prime Minister Pedro Sanchez's policy towards Catalonia? He's been willing to hold meetings with the pro-independence leaders, but a few days ago he said self-determination is not a right. Bueno, el tema catalán es un tema complejo y largo, ¿no? Que no se puede responder cortito. Pero, bueno, el tema es que más allá de defender o no el derecho a la autodeterminación, hay una realidad política, ¿no? En Cataluña, como en otros lugares del mundo, hay yo no soy independentista, pero soy demócrata. Y en Cataluña hay más de 2 millones de personas que llevan muchos años pidiendo ser reconocidas y pidiendo que se pueda votar en un referéndum, como se hizo en Escocia, como se hizo en Canadá, en un referéndum, ¿no? Entonces, más allá de quién es independentista y quién no es independentista, en Cataluña hay una mayoría que somos demócratas y que lo que sobre todo pedimos es que se pueda hacer un referéndum porque creemos que en la democracia, cuando hay un conflicto, la mejor forma de resolverlo es dando la voz a la ciudadanía. Y ese es el choque democrático que hay con el Estado español ahora mismo, porque más allá de quién es independentista y quién no lo es, hay una mayoría de gente demócrata que decimos, cuando hay más de 2 millones movilizadas, de personas movilizadas, tú esto no lo vas a resolver con represión, no vas a hacerlo negando los derechos, tienes que dar la voz a la ciudadanía. Y ese es el conflicto que tenemos, ¿no? Que más allá de la cuestión nacional hay una cuestión democrática sin resolver, que ahora está complicada porque hay personas en la cárcel y hasta que esas personas no salgan de la cárcel va a ser imposible reconducir la cuestión a un debate democrático, que es la única manera de resolverlo. What is the question you most want to ask the other person here? What's the first question you'll ask when you go backstage? There's so many. You know, some of them are just very specific. You know, I wonder, especially because you're in such a different functional position in that, bueno, tienes una posición ejecutiva. Y lo que yo tengo aquí en los Estados Unidos es una posición un poquito diferente. No es un poder ejecutiva. Y es lo que yo tengo que hacer y el encargo que yo tengo es desarrollar consensus. Yes. Sorry, I know they told me not to use Spanglish, but estoy tratando. And so one of the things that I guess I wonder is, how do you build consensus despite having more of an executive position? And I'm interested in learning more in how she does that, especially in proportionate governments and governments that really depend on coalition building. One of the things that's so different between the United States and any real proportionate any country with proportionate representation is that they just see Democrat and Republican.
And all of those small groups within those two behemoth parties really don't have formal recognition. It's just what Democrats do and what Republicans do, and there's very little nuance. So I'm interested in how you approach consensus building and are able to get things done. Bueno, nuestro sistema es diferente, ¿no? Y ahora, antes teníamos un bipartidismo y ahora afortunadamente es más plural la realidad política en Cataluña y en España. Pero en realidad sigue habiendo un problema para generar consensos por la misma idea del sistema de partidos. O sea, yo creo que hay que modernizar la política, creo que el sistema de partidos se ha quedado muy antiguo y ahora mismo los partidos son sobre todo estructuras que están preocupadas de conseguir el poder y de perpetuarse en el poder, más que de resolver problemas, ¿no? Entonces, hay un problema de sistema de partidos que se creó en el siglo pasado y que en ese momento tenía una razón histórica, pero que ahora la sociedad ha cambiado. O sea, la sociedad se mueve cada vez más por objetivos comunes, de forma horizontal, en red, a través de las nuevas tecnologías. Yo creo que la política tiene el reto, ¿no? Y tiene la obligación de modernizarse y cambiar esas formas de hacer política. Porque mientras, esto lo he dicho antes, ¿no? Pero creo que es importante, mientras la política es solo una cuestión entre partidos, hablamos de una política mediocre, de una política de muy bajo nivel y muy poco valiente, ¿no? Entonces necesitamos que la política no sea una cuestión de partidos, tiene que ser una cuestión de la gente, ¿no? Y en ese sentido hay que modernizar. Por eso decía que nosotros los consensos son difíciles, porque gobernamos en minoría, pero hemos podido hacer cosas muy valientes y muy ambiciosas porque habían mayorías sociales que se movilizaban, que presionaban, que exigían. Entonces yo creo que la clave política, más allá del sistema en Estados Unidos o en España, creo que eso va a ser importante en el futuro, ¿no? Yo tengo curiosidad por preguntarle a Alexandria, porque es algo que también se plantea mucho, ¿no? Para las personas que hemos entrado en política y que pues, somos una anomalía del sistema porque no estaba previsto que llegáramos. Si tú has pensado en quedarte mucho tiempo en la política o quedarte pocos años en la política. Eso es una muy buena pregunta, porque para mí siempre que me guía es bueno, el objetivo. Si tengo efectividad, exactamente. Si tengo efectividad, y también en diferentes maneras, no solamente en el gobierno, pero también en el poder de usar este escaño para movilizar el discurso nacional y más. Yo quiero quedar por el tiempo en que tengo eso. Que seas útil, que seas efectiva. Exactamente. Yo quiero ser ahí. Gracias. Estoy tratando, man. Muy bien. Pero yo quiero quedar ahí en el tiempo en que soy útil. Y si ese es 2 años, después es 2 años. Si es 10 años, es 10 años. Y si tengo que cambiar escaños, cambiar posiciones, salirme, entrarme, mi objetivo primeramente son los derechos y la justicia social, racial y económicamente para las familias trabajadoras en los Estados Unidos. Y eso es mi primera, eso es mi North Star. Y estos escaños son herramientas. Claro. No son identidades, no son algo en que yo tengo que tener, pero yo quiero tenerlo por el tiempo en que son útiles. So, I tried. Muy bien. Muy bueno. And this is one last question for each of you. For Alexandria, what was the most challenging part of convincing the activists and organizers that electoral politics is worth it? And for Mayor Ada Colau, do you believe getting rid of capitalism in the United States will create a domino effect around the world? No big deal. You can answer that one too. Alexandria. I think for
trying to convince activists. I knew it was a high hill to climb, but it was a worthy one. Electoral politics, I think, if you're coming from an activist perspective, it may not be worthwhile or motivating to get into every single race. But we have a real opportunity now, I think, in this window where the electorate is expanding so rapidly in this window in response to the current administration that we can capture a lot of hearts and minds in various movements. And the way we do that for everyday people is electoral politics. And so for me, going to activist communities saying, hey, I know you never give this a shot, but give this a shot, it was important for me to say, this isn't just for me. That what electoral politics is a vehicle by which activist movements can get their messages heard to a much wider electorate that wouldn't ordinarily participate in it. And so when we stick to very firm stances and when we show a willingness to engage and a willingness for discourse with positions that don't even usually get discourse in the public sphere, I think it's a profound opportunity for activist communities. So for me, that's kind of how I engaged in that. But not every candidate, I think an activist would think is worthwhile of that. But I think when we create movement-based campaigns, movement-based electoral campaigns, that in and of itself is a profound opportunity. Even if the person doesn't win, it's a profound opportunity because you shift a lot of attitudes in a very concerted portion of time. And Mayor Colau, do you believe getting rid of capitalism in the U.S. will create a domino effect in the rest of the world? Bueno, yo creo que los grandes cambios los hacemos cada uno de nosotros, cada día. Entonces, claro que hay un problema con el capitalismo a nivel global, claro que hay un problema con Trump, pero hay un problema que está en nuestras manos cambiarlo, que es que hay mucha injusticia cotidiana, hay mucho consumismo cotidiano, hay mucha desigualdad cotidiana que nosotros tenemos la capacidad de transformar. Porque si pensamos con maximalismos, ¿no? Hay que acabar con el capitalismo en Estados Unidos, bueno, pues yo me voy con mis 2 hijos a casa y chao, ¿no? Pero no, o sea, realmente está en juego nuestra vida, nuestra felicidad, está en juego la esperanza en la humanidad y a lo largo de la humanidad los seres humanos hemos sido capaces de lo peor y de lo mejor. Entonces, cada día en nuestra acción cotidiana nosotros elegimos si queremos lo mejor o lo peor para la humanidad, ¿no? Y por lo tanto, claro que se pueden hacer grandes cambios en Estados Unidos, porque Estados Unidos no es Trump, Estados Unidos es Alexandria Ocasio, es los movimientos por los derechos de los refugiados, es el movimiento feminista y las Women's March, son las Fearless Cities, es mucha gente, ¿no? Es Democracy Now! Y Amy Goodman. Estados Unidos está lleno de esperanza, está lleno de gente valiente, con ideas, con ganas de transformar el mundo, y ese es el Estados Unidos que amamos y con quien queremos trabajar para conseguir un futuro mejor. Well, we want to thank NetLab, Fearless Cities, yes, and the Institute for Public Knowledge here at New York University. And because we deeply care about employment, I wanted to let you know that at Democracy Now! There's a full-time news producer position open, and I hope that you will go to our website, let your friends know, you yourself consider applying at democracynow.org. This has been a real privilege to be with both of you here and with all of you. A special thanks again to our news team at Democracy Now! Who is broadcasting this around the world. And we want to thank Maria and Petri and Telesh, who translated today's conversation. Thank you so much. Expect to see some of this on Democracy Now! And if you want to get our news headlines and alerts, you can text the word Democracy Now! To 66866.
and you'll be signing up for our newsletter every day. Thank you so much for coming out.